Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que os dé a beber un vaso de agua, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio el que hoy meditamos, que aunque pueda parecer extremo en algunas de sus afirmaciones, cortarse la mano, cortarse el pie, sacarse el ojo, en realidad esto hay que entenderlo de una forma espiritual, de una forma simbólica. Vamos a verlo con calma porque tiene muchas enseñanzas. La primera, aquellos que no quieren que otras personas que no eran de su grupo hicieran milagros en el nombre del Señor. El que no está contra nosotros está a favor nuestro, dice Jesús. No dice al revés, el que no está a favor nuestro está contra nosotros, sino el que no está contra nosotros está a favor nuestro. ¿Qué podríamos interpretar de esto? Quizá lo que la Iglesia enseña, que hay muchas personas de buena voluntad que no están en la Iglesia católica, incluso que están en el ateísmo. Estas personas atacan a Cristo, dice el que no está contra nosotros, por lo tanto, si atacan a Cristo, está contra Cristo. Pero muchas de estas personas no atacan a Cristo, tienen una actitud de aprecio, no tienen fe, pero tienen una actitud de aprecio a la figura del Señor. Incluso en algunas religiones ven a Jesús no como lo que es Dios verdadero y hombre verdadero, sino simplemente como un gran profeta. Bien, estas personas se pueden salvar. Se pueden salvar en función de su religión o de su ateísmo, que es otro tipo de religión. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia? Creo que es muy importante conocer el magisterio para no confundirse en una época donde los mensajes equívocos y ambiguos abundan. ¿Qué enseña la Iglesia? Ahí está el catecismo y está el documento Dominus Jesus que publica el entonces cardenal Ratzinger, por supuesto, con la firma del Papa San Juan Pablo II. Dice lo siguiente: Cristo es el único Salvador, el único. El propio Señor lo dice: nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es el único Salvador de la humanidad. Ahora bien, y estos que no odian a Cristo, pero que no son cristianos, ¿se pueden salvar? Y dice la Dominus Jesus: se podrán salvar por los méritos de Cristo y no por los méritos o la actuación o lo que les lleve a hacer su propia religión. Es decir, la Iglesia
deja a Dios que haga de Dios. Lo mismo que pasa en el Evangelio de hoy. Déjale a Dios que haga de Dios. Es decir, es Dios el que puede juzgar. Es Dios el que puede juzgar a la persona. Es Dios el que sabe lo que hay en el interior de esa persona. Déjale a Dios que haga de Dios. La persona, católico o no católico, solo la puede juzgar Dios. Otra cosa distinta son los actos de la persona o la ideología de la persona o la creencia de esa persona. Eso es otra cuestión. Aquí la pregunta es si una persona que no es cristiana, que no es católica, se puede salvar. Si se salva es por la misericordia de Dios, pero en función de los méritos de Cristo y no de lo que le lleva a hacer su propia religión, porque su propia religión o su ateísmo, repito que es otra religión, su propia religión no le conduce a la salvación, dado que no es una religión que tiene la plenitud de la verdad. Y si tiene errores mezclados con verdades, difícilmente puede conducirte a la salvación. Si tú tomas agua, te hace bien. Si tomas agua añadida con otra cosa, con un veneno, por ejemplo, es agua, sí, pero tiene un añadido. Eso ya no te hace bien, te puede matar. Primera cuestión, por lo tanto, dejemos a Dios que haga de Dios en el juicio personal. Es el Señor el que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Dejemos a Dios que haga de Dios. Lo que sí que podemos decir, lo que enseña la Iglesia, y esto es doctrina, no es opinión, lo que enseña la Iglesia es que si alguien de fuera de la Iglesia se salvara, que está por ver, sería por los méritos de la sangre derramada de Cristo y no por seguir su propia religión, que no es un camino de salvación, porque aun teniendo verdades, también tiene cosas que son falsas y no le pueden conducir a la persona a la salvación. Primera enseñanza. Segunda, dice, el que os dé a beber un vaso de agua en mi nombre, os digo que no se quedará sin recompensa. ¿Somos conscientes de que el Señor agradece de forma especial lo que se ha hecho a sus ministros, a ellos en cuanto personas, a la Iglesia en cuanto institución? Muchas veces no. Yo creo que en ese sentido, de verdad no quiero que sea una crítica y no quiero que nadie se ofenda, pero muchas veces los latinos, más que otros, mucho más que otros, no así, por ejemplo, los latinos que viven en Estados Unidos o los que viven en España, pero muchas veces, no todos, pero sí muchas veces, no ven a la Iglesia o no ven a los sacerdotes como alguien que tiene derecho a su ayuda. Si tú vas a un psicólogo, te atiende el tiempo que sea la consulta y te cobra, ¿es normal? Si tú vas a un médico, te cobra, es normal, tiene que vivir de eso. Y si vas a un abogado, te cobra, tiene que vivir de eso. ¿Por qué no piensas cuando vas a misa, cuando vas a pedir un consejo a un sacerdote, que tiene que vivir de eso? A veces pocas veces recibo en la pequeña comunidad que es este seminario en las afueras de Roma, algunos franciscanos de María. Los que vienen de Estados Unidos o de Europa siempre dejan una limosna, una pequeña o no tan pequeña limosna. Hay un seminario, hay seminaristas, vienen a celebrar la misa con nosotros, vienen de distintos países, se quedan muchas veces a desayunar con nosotros después de misa. Siempre dejan algo, es normal, incluso para pagar el desayuno. Los que vienen de Latinoamérica jamás dejan nada. A veces un regalo de una cosa que te sirve o no te sirve. No es un problema de maldad, no es un problema de falta de amor, de verdad no lo es.
y yo no me lo tomo como una ofensa. Es un problema de educación, ese es el problema. Es un problema de no entender la palabra del Señor y de pensar que a la Iglesia no hay que ayudarla. Quieres que haya sacerdotes y quieres que te pongan uno, además jovencito y que hable bien, etcétera, etcétera, en tu parroquia. Pero no ayudas al seminario, no ayudas a la Iglesia. Reclamas, exiges, a veces incluso con violencia, pero no ayudas. En España tenemos un refrán, en España hay muchos refranes: manos que no dais, ¿qué esperáis? Si nosotros no somos capaces de cuidar a lo nuestro, ¿qué derecho tenemos de quejarnos cuando eso ya no esté? Y sigue el Evangelio de hoy, dice: el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Es evidente que se refiere el Señor a los abusos de pederastia, que entonces seguramente eran muy pocos. Por desgracia, ha sido algo presente, porque somos seres humanos en la Iglesia, entre sacerdotes especialmente. Pero después del Concilio Vaticano II, con lo que se llamó la liberación sexual, que infectó también a la Iglesia, con esa liberación que algunos experimentaron, que en realidad era una esclavitud, con ese pensar que el pecado ya no existía y que se podía hacer lo que cada uno quisiera, pues aumentaron notablemente los abusos sexuales a menores. Ahí están los datos para comprobarlo. Eso no significa que no existieran antes. Por desgracia han existido posiblemente siempre. Pero después, en esa época, inmediatamente después de 20, 30 años, aumentaron. Estamos pagando las consecuencias. Todavía hoy suceden, por desgracia, en un número mucho menor. Pero ¿se refiere el Señor solo a esto? Cuando la Iglesia estaba debatiendo, el Papa convocó a todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo en el Vaticano para tener una reunión y ver cómo afrontar el terrible crimen de la pederastia en el clero. El entonces todavía vivo Papa emérito Benedicto XVI dirigió una carta a esa asamblea. Después de la asamblea, la carta se hizo pública. Y en esa carta, el Papa Benedicto, el Papa emérito, les decía: ustedes son obispos, tienen que cuidar de la integridad de los niños que les son confiados, de la integridad física para que no sufran abusos de ningún tipo. No solo hay abusos sexuales, pero tienen ustedes que cuidar también de una forma especial de su alma, porque hay otro tipo de abuso, el abuso y la contaminación de la ideología, de la enseñanza que no es católica. Recuerdo hace años una mamá en la parroquia de Madrid que llevaba a sus hijos al colegio de una importantísima orden religiosa y que un día vino y me consultó preocupada qué tenía que hacer, porque su niño, después de salir de la clase de religión, al llegar a casa, la clase de religión dada por un religioso, le dijo: mamá, tal religioso nos ha dicho que el infierno no existe. Me pregunta la mamá: ¿qué tengo que hacer? Le contesté: ¿cuál es la fe de la Iglesia? Ahí está el catecismo. Ningún religioso, sacerdote, obispo o quien sea puede decir el catecismo miente, porque de esa forma, de manera inmediata, se sitúa él mismo fuera de la Iglesia. Eso también es contaminación, eso también es abuso de menores. Y decía el Papa emérito Benedicto: y hay que incluir dentro del grupo de los menores también a los adultos que no tienen formación. Esos adultos van a misa y aceptan que lo que el sacerdote les dice es la verdad,
porque están en una misa católica. Si tú vas al médico, vas porque confías en el doctor. Y si el doctor te dice, tiene usted que tomar esta medicina, tiene usted que hacer esta terapia, tú te fías. Quizá, por prudencia, tomas una segunda opinión de otro médico, si lo que te manda te parece extraño, muy agresivo, pero tú te fías de ese doctor y tú vas a misa y el sacerdote te enseña en la homilía una cosa que no es la que la Iglesia enseña. Es una trampa, es un abuso de menores. No solo porque quizá haya niños también en la Iglesia, sino porque los adultos son, lo decía el Papa Benedicto, son menores en lo que hace referencia a su formación. Ahí hay un letrero que dice Iglesia de San o de Santa, Iglesia Católica. Y el cura está enseñando un mensaje que es el contrario al que da la Iglesia Católica. Eso es abuso de menores. Debemos de tener mucho cuidado. Y cuando algo no nos suene bien, al menos buscar una segunda opinión. Por último, si tu mano te hace caer, córtatela. ¿Qué significa? Significa que seas prudente, que tengas en cuenta también tu propio historial y que tengas en cuenta que el que evita la tentación evita el pecado. Si tú sabes que en esas circunstancias es más propicio para ti cometer un pecado, intenta evitar las circunstancias, porque de lo contrario es más fácil que cometas ese pecado. Dios es nuestro Salvador. Solo Dios es nuestro Salvador. Y por lo tanto, solo Dios, nuestro Salvador, es nuestro Maestro. Ayudemos a los que enseñan según lo que Dios enseña, porque ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Que así sea.